Mira que he visto cosas raras en mis años de servicio, pero un festival de música electrónica en Ibiza es otra liga. El sargento me llamó a las tantas, voz de acelga, diciendo que habían encontrado algo gordo cerca de los terrenos del evento. Mal asunto, pensé. Un sitio así atrae de todo. Llegué con el sol picando. El aire olía a sudor, a hierba pisada, a vete a saber qué más. Un cordón policial cutre delimitaba una zona apartada, cerca de unos bancales viejos. Los chavales de uniforme, novatos, con caras de no haber dormido, vigilaban como podían. La música, un bombo sordo y constante, llegaba desde lejos. El sargento, un tipo con más barriga que pelo, me esperaba con cara de pocos amigos. «Aquí tienes, comisario», dijo, señalando al suelo. «Un lío de cojones». Lo ha visto un segurata que hacía la ronda antes del amanecer. Pensó que era un bulto de basura, pero al acercarse... Me agaché. No era un cuerpo entero, no. Era... parte. Cubierto de tierra, como si lo hubieran intentado enterrar a toda prisa. O desenterrar. Difícil de decir en ese momento. La tierra alrededor estaba removida de forma chapucera. Se notaba la prisa, el miedo, la falta de pericia. ¿Tenéis alguna idea de quién puede ser?, pregunté, sin apartar la vista del desaguisado. El sargento se encogió de hombros. Nada. Ni idea. No parece que falte nadie del personal del festival, y de los asistentes. Imposible saberlo con la que hay montada ahí dentro. El forense llegó poco después, con su cara de pocos amigos habitual. Empezó a trabajar con la delicadeza de un cirujano, pero en un entorno que era todo menos un quirófano. La tierra, el polvo, el ruido lejano, no era su escenario ideal, eso seguro. Tomaba muestras con cuidado exquisito. Mientras él hacía lo suyo, me fijé en la tierra. No era la tierra típica de por aquí seca y pedregosa. Tenía una textura diferente, un color distinto. Como si la hubieran traído de otro sitio. O el cuerpo. O ambas cosas. Me dio que pensar. Mucho. Recordé que teníamos a un tipo, un catedrático de la universidad, un poco excéntrico pero brillante, especialista en suelos y polen. Le llamábamos el jardinero a sus espaldas, con respeto, claro. Si alguien podía decirme de dónde venía esa tierra, era él. Hice la llamada. Le expliqué la situación, el festival, la tierra rara. Se puso a la defensiva al principio, no le gustaban los líos de la calle. Pero cuando le mencioné la anomalía pedológica, se le encendió la bombilla. La curiosidad académica, supongo. Dijo que vendría, pero que no tocáramos nada hasta que él llegara. Faltaba más. Mientras esperábamos, revisamos los alrededores. Ni rastro de forcejeo claro, ni de sangre aparte de la obvia en el hallazgo. Parecía que lo habían traído ya. Así. O que el lío gordo había pasado en otro sitio. La segunda opción cobraba fuerza. Esto era solo el vertedero. Las primeras horas son cruciales, y aquí estábamos perdiendo tiempo valioso esperando a un profesor. Pero sabía que su análisis podía darnos una dirección clara, algo que no teníamos en absoluto. El festival, con miles de personas entrando y saliendo, era una aguja en un pajar gigante. Llegó el jardinero en un coche que parecía de otra época, con gafas de culo de vaso y una maleta llena de artilugios raros. Bajó, miró el panorama, se ajustó las gafas y soltó. Interesante. Muy interesante. Esto no es tierra de aquí, desde luego. Ni de la isla, me atrevería a decir. Nos pusimos a currar con él. Era metódico. Casi obsesivo. Tomaba muestras de la tierra revuelta, de la tierra de alrededor, de las plantas cercanas. Usaba pinceles, espátulas, bolsas de plástico numeradas. Parecía que estaba desenterrando un tesoro arqueológico, no los restos de un posible crimen. «Aquí hay polen», murmuró, examinando una muestra con una lupa potente. «Polen de una especie que no crece en Ibiza, o no en esta época del año. Y la composición mineral de la tierra, podría ser de la península, o incluso más lejos». Eso cambiaba las cosas. No era un lío local. Esto venía de fuera. ¿Tráfico? ¿Ajuste de cuentas entre bandas? El festival,
Con su movimiento constante de gente y mercancía, legal e ilegal, era la tapadera perfecta. La magnitud del problema empezaba a asomar la patita. El jardinero siguió trabajando durante horas, ajeno al calor y al ruido. Parecía feliz entre sus tierras y sus lupas. «Necesito llevarme esto al laboratorio, comisario», dijo al fin, poniéndose de pie con cuidado. «El polen es clave. Me dirá la época y el posible origen geográfico con más precisión». Le aseguré que tendría todo lo que necesitara. Mientras él preparaba sus muestras, yo me centré en la parte que entendía: la gente. Había que empezar a preguntar, aunque fuera un brindis al sol en medio de ese jaleo. Seguridad del festival, personal de montaje, cualquiera que pudiera haber visto algo raro. Nadie había visto nada, o eso decían. La gente en un festival así va a lo suyo, a pasarlo bien, a desconectar, o a hacer negocios turbios sin levantar sospechas. Un cuerpo medio enterrado en las afueras no entraba en su radar. O fingían que no entraba. Los forenses terminaron y se llevaron lo que quedaba con la dignidad que pudieron. El sargento ordenó acordonar la zona de forma más profesional y poner vigilancia constante. Volvimos a la improvisada oficina montada en una caseta prefabricada. El aire acondicionado luchaba contra el calor de fuera. Horas después, el jardinero llamó. Su voz sonaba excitada, algo raro en él. «Comisario, tengo algo. El polen es de una zona muy específica de la península, cerca de la costa. ¿Y la tierra? La composición es compatible con los sustratos que se usan para cultivar ciertas plantas. En interior». «¿Ciertas plantas?», inquirí, aunque ya sabía por dónde iba. «Sí, comisario. Cannabis. De alta calidad. Por la concentración de ciertos elementos en el sustrato. Y el polen. Indica que la persona estuvo en contacto con una plantación de tamaño considerable, en floración, hace no mucho tiempo». Bingo. Tráfico de drogas. Y no precisamente de chocolate. Esto era de la buena de la que mueve dinero gordo. La conexión con el festival era obvia. Ibiza es un punto caliente para esto. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué ese sitio para deshacerse del cuerpo? El jardinero siguió. Además, hay restos de fibras sintéticas, como las que se usan en ciertos embalajes, y unas partículas metálicas diminutas. Podrían ser de una herramienta de corte. O de algo más. De algo más. Eso sonaba a que no había sido una muerte natural, precisamente. La víctima, según los forenses, era un hombre joven. Sin identificación. Sin nada en los bolsillos que diera una pista. Limpio. Demasiado limpio. Como si le hubieran quitado todo a propósito. Otro indicio de que esto no era un yonki cualquiera. Era alguien relevante. Con la información del polen y la tierra, teníamos que acotar la búsqueda. La península era grande, pero si el jardinero podía refinar el origen, quizás podríamos cruzar datos con plantaciones intervenidas o con bandas conocidas que operaran en esa zona y tuvieran tentáculos en Ibiza. Pero el festival seguía. Miles de personas. Robos, carteristas, trapicheo a pequeña escala. El trabajo habitual se multiplicaba. Y nosotros con este muerto que venía de fuera, con tierra de invernadero y polen de otro sitio. Un pez gordo, en un estanque lleno de sardinas. La hipótesis principal: ajuste de cuentas por drogas. Alguien trajo una cantidad importante, algo salió mal, hubo un percance y se deshicieron del cuerpo lo más rápido posible en un sitio que, con el jaleo del festival, esperaban que tardara en ser descubierto. No contaron con el segurata madrugador ni con el jardinero. Volvimos a la escena del crimen. Esta vez, con la perspectiva de el jardinero. Buscábamos cualquier cosa que pudiera haber caído del cuerpo o de quien lo transportaba. Una fibra diferente, una mancha, cualquier cosa. El sargento y yo, de rodillas, peinando el terreno palmo a palmo. Y encontramos algo, no en la tierra, sino enganchado en un arbusto espinoso cercano. Un trozo pequeño de tela. No parecía ropa. Era más industrial. Gruesa, con un brillo extraño. Y tenía una mancha oscura. La recogimos con guantes, con el cuidado de quien sabe que tiene algo importante entre manos. La tela fue directa al laboratorio. La mancha resultó ser sangre humana, aún no sabíamos si de la víctima. Y la tela,
El jardinero se interesó por ella. Esa fibra sintética, y el tejido, me suena, dijo, frunciendo el ceño. Déjame investigar. Mientras tanto, la identificación de la víctima seguía siendo un quebradero de cabeza. Sin papeles, sin rasgos distintivos claros, sin denuncias de desaparición en la isla que cuadraran. Empezamos a rastrear denuncias de la península, especialmente de la zona que el jardinero había señalado. Recibimos un aviso. Un joven desaparecido, hacía unos días de una localidad costera en el sureste peninsular. Descripción, edad, cuadraba. Su familia, gente humilde, no tenía ni idea de dónde estaba ni con quién se movía. Solo sabían que andaba en algo raro, y que se había ido a Ibiza a buscarse la vida. Enviamos fotos a la familia para confirmar la identificación. Fue un momento duro. Ver la cara de esos padres al reconocer a su hijo en la foto. Te recuerda por qué haces esto. Y te da más rabia aún contra los que le hicieron eso. Víctima identificada, Miguel. Joven, sin antecedentes, pero metido en algo gordo a juzgar por dónde acabó y la tierra que llevaba encima. Empezamos a investigar su entorno en la península. ¿Con quién se relacionaba? ¿Quién podría haberle enviado a Ibiza? ¿Y por qué? La respuesta llegó a través de El Jardinero. Nos llamó de nuevo, más excitado si cabe. Lo tengo, comisario. La tela. Es de las lonas que se usan para cubrir ciertos tipos de invernaderos, de los grandes, y las partículas metálicas. Son de las grapas que usan para sujetar las lonas a la estructura. Invernaderos. Cultivo indoor. La conexión era clara. Miguel no era solo un camello. Probablemente estaba involucrado en el cultivo o transporte de la droga desde esos invernaderos, en la península hasta Ibiza. La tela y las grapas eran la prueba física de que estuvo en uno de esos sitios justo antes de venir o de que le pasara algo. Cruzamos los datos del polen refinado por el jardinero, con las zonas de invernaderos grandes conocidas en la península y las rutas de tráfico habituales hacia Ibiza. Un par de nombres saltaron a la vista. Bandas que controlaban la producción y el transporte de marihuana de alta calidad. Una de esas bandas tenía presencia fuerte en Ibiza, especialmente durante la temporada alta de turismo y festivales. Controlaban el suministro de drogas a muchos de los locales nocturnos y eventos grandes, y tenían fama de ser poco amigables si alguien les fallaba o les robaba. La hipótesis se concretó. Miguel, el chico de la península, trajo un cargamento. Quizás intentó quedarse con parte, quizás lo perdió, quizás simplemente lo pillaron con las manos en la masa. El resultado fue el mismo. Lo gestionaron y se deshicieron del problema. ¿Dónde ocurrió? Probablemente no en la escena del hallazgo. El jardinero lo confirmó. La cantidad de tierra y polen en el cuerpo indicaba que estuvo en contacto con el origen, el invernadero, y luego fue transportado. El sitio del festival era solo el punto de descarte. Pero, ¿por qué ese sitio exacto? ¿Por qué no tirarlo al mar, o enterrarlo en cualquier otro bancal? Había algo en ese lugar que lo hacía conveniente, o simbólico. Volvimos a mirar los mapas. La escena del crimen estaba justo en el límite de los terrenos del festival, pero fuera. Estaba relativamente cerca de una de las entradas menos usadas, o de una zona de servicio. Un sitio al que se podía acceder sin pasar por los controles principales. Perfecto para entrar y salir rápido sin levantar sospechas en medio del caos de montaje y inicio del festival. Empezamos a investigar a las bandas con base en la península y tentáculos en Ibiza. Nombres, caras, movimientos. La información de inteligencia se cruzaba con los datos del jardinero. Buscábamos a alguien que hubiera estado en contacto con la víctima y con esos invernaderos. El festival seguía en pleno apogeo. El ruido era constante. La gente bailaba, ajena a que a pocos metros se había resuelto parte de la historia de un muerto. La dualidad de la isla, la fiesta y la oscuridad que a veces esconde, se hacía muy palpable. Recibimos más datos de la península. Miguel, el chico, trabajaba para una empresa tapadera, relacionada con la agricultura, propiedad de uno de los clanes que habíamos identificado. Probablemente era uno de los jardineros en los invernaderos, o un transportista de confianza. ¿Qué pudo salir mal? Un robo interno era la opción más probable.
Alguien de dentro, con acceso a la mercancía, que ve la oportunidad de dar el golpe aprovechando el jaleo de Ibiza. Miguel podría haber sido el ladrón, o el que lo descubrió, o un intermediario que falló. Teníamos que encontrar a quién estaba Miguel buscando o con quién se encontró en Ibiza. Su móvil, si lo tenía, fue probablemente lo primero que le quitaron. Sin rastro digital en la isla, tendríamos que tirar de los contactos de la banda aquí. La banda tenía gente moviéndose por el festival, gente que no venía a bailar precisamente, ojos y oídos, y brazos ejecutores si hacía falta. Identificamos a varios miembros conocidos por sus antecedentes en tráfico de drogas y robos con violencia. Uno de ellos, un tipo con fama de ser especialmente desagradable llamado el Tuercas, había llegado a la isla justo antes del inicio del festival, y tenía billete de vuelta para el día después de que terminara. Su perfil encajaba con alguien enviado para arreglar un problema. El Tuercas se movía por el festival como pez en el agua, pero no en las zonas de fiesta. Se le veía por las áreas de servicio, por los accesos de personal, por los aparcamientos. Sitios discretos. Sitios donde alguien podría encontrarse con alguien, o deshacerse de algo. Empezamos a seguir a el Tuercas. Discretamente, claro. No queríamos que supiera que estábamos detrás de él todavía. Queríamos ver con quién se reunía, qué hacía. Tenía que haber venido a Ibiza por algo más que a disfrutar de la música. Nos llevó a una villa alquilada en las afueras, lejos del bullicio principal. Un sitio caro, de esos que se alquilan por semanas a precios desorbitados. Allí se reunía con otros tipos de la banda y con algunos empresarios locales del mundo de la noche. Teníamos que entrar en esa villa, pero no a lo loco. Necesitábamos una orden, y para eso, pruebas más sólidas que un tipo con mala pinta que se reúne con otros tipos con mala pinta. Y necesitábamos vincular a Miguel con ese sitio o esa gente de forma directa. Volvimos a hablar con el jardinero, le preguntamos si la tierra o el polen en el cuerpo de Miguel podían venir de algún sitio específico dentro de Ibiza. No de la escena del crimen, sino del lugar donde lo mataron o lo tuvieron retenido. Se tomó su tiempo, analizó las muestras que tenía de nuevo, buscando microrrastros que pudieran ser específicos de la isla, la flora, la composición mineral local. El jardinero tenía una paciencia infinita para estas cosas. Al cabo de unas horas, llamó. «Comisario, hay algo. Unas esporas. Muy escasas, casi insignificantes en comparación con el polen de la península, pero son de un hongo que crece en ambientes muy concretos, húmedos, con poca luz, y que se usa a veces en el cultivo de setas. Ojo, no alucinógenas, sino de las otras». ¿Hongos? ¿Qué tenían que ver los hongos con el tráfico de marihuana y un cuerpo en un bancal? El jardinero explicó que ese tipo de hongo a veces se encontraba en sótanos o cuartos mal ventilados donde se cultivaban cosas, o donde se almacenaban productos orgánicos en condiciones de humedad. Sótanos. Cuartos mal ventilados. Villas con sótanos. La villa del Tuercas. ¿Podría ser que tuvieran a Miguel retenido allí? ¿O que el percance hubiera ocurrido en un sótano de esa villa? Necesitábamos más. Algo que vinculara la villa con la tierra de la península. El jardinero dijo que era difícil. La cantidad de tierra en el cuerpo era relativamente pequeña, y el polen era de origen peninsular. Pero que le diéramos tiempo, seguiría buscando microrrastros. Los días pasaban, el festival llegaba a su fin, el Tuercas y su gente en la villa empezaban a prepararse para marcharse. Si íbamos a actuar tenía que ser pronto. La orden de entrada no llegaría sin más pruebas. Teníamos que ser creativos. O arriesgar. Decidimos montar un dispositivo discreto alrededor de la villa. Vigilancia 24 horas. Si intentaban mover algo grande, estaríamos allí. La esperanza era que, al irse, cometieran algún error, dejaran algo al descubierto. O que el jardinero diera con algo más. La llamada del jardinero llegó a las 3 de la mañana. Mi móvil sonó en medio del silencio de la vigilancia. «Comisario», dijo, con voz cansada pero firme, «he encontrado algo. En las uñas de la víctima. Restos de tierra. Muy pocos, pero distintos». ¿Distintos a la tierra del vertedero?
Pregunté, con el corazón dando un brinco. Sí, y distintos a la tierra de la península. Esta tierra tiene una composición mineral muy particular, y contiene microfósiles que solo he visto en una zona muy concreta de la isla. Cerca de donde está esa villa. Bingo. Definitivo. Miguel estuvo en contacto con la tierra de la zona de la villa justo antes de morir o ser transportado. Quizás intentó defenderse, arañó el suelo, o simplemente la tierra se le metió bajo las uñas en el forcejeo, o al ser arrastrado. Con eso, teníamos la conexión. Tierra de la península, origen de la droga / víctima, polen de invernadero, actividad de lavanda, tela de invernadero, transporte, esporas de hongo, posible lugar de retención / muerte en Ibiza, y tierra local bajo las uñas, escena primaria cerca del descarte. Llamé al juez de guardia. Le presenté el caso, la víctima identificada, las pruebas forenses, incluyendo el informe del jardinero, la vigilancia sobre la villa, y la identificación de El Tuercas. La orden de entrada llegó al amanecer. El asalto a la villa fue rápido y limpio. El Tuercas y otros 3 estaban dentro. Los pillamos por sorpresa, aunque intentaron poner resistencia, no encontraron tiempo de deshacerse de todo. En el sótano de la villa, encontramos el resto. Restos de sangre, marcas de arrastre, y sí, una humedad considerable y rastros del hongo que el jardinero había detectado. También encontramos una cantidad importante de marihuana de alta calidad, embalada de forma similar a la descrita por el forense. Encontramos herramientas, guantes, materiales de limpieza, todo lo que necesitaban para gestionar un problema y luego intentar borrar las huellas. Y encontramos el móvil de Miguel, destrozado, pero quizás recuperable. Y un trozo de lona de invernadero, idéntico al que encontramos en el arbusto. El Tuercas se negó a hablar, como esperábamos. Pero las pruebas eran abrumadoras. La tierra, el polen, las esporas, la tela, la sangre en la villa, el cuerpo. Todo pintaba la misma historia. Miguel intentó robarles. Lo pillaron en la villa, lo mataron allí, y se deshicieron del cuerpo cerca del festival, para que pasara desapercibido. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial. La investigación siguió para desmantelar la red completa, tanto en Ibiza como en la península. Pero el crimen de Miguel, el chico que solo quería buscarse la vida, estaba resuelto. Todo gracias a la tierra y al polen. Y a el jardinero, que vio en unos simples granos de polvo la historia de un crimen y el camino para encontrar a los culpables. A veces, la ciencia callada grita más fuerte que cualquier testigo. El festival terminó. La isla volvió, poco a poco, a su ritmo habitual. Pero la historia de Miguel y la tierra que lo delató, quedó grabada en los archivos. Un recordatorio de que, incluso en el lugar más ruidoso y concurrido, la tierra guarda secretos,